predicando sobre el tema Un milagro divino. Una prédica llena de verdad, de sabiduría, una prédica que nos confronta. Nos explicaba cómo cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Y desde ese momento, nosotros somos nuevas criaturas. Todas las cosas para nosotros cambian. Desde que el Espíritu Santo mora dentro del ser humano, desde que decidimos dar ese paso de aceptar al Dios Todopoderoso, aceptar el milagro de la salvación, cambia nuestro pensamiento, nuestra forma de ser, las cosas que hacíamos ya no las queremos hacer. Y cosas que nunca hemos hecho, ahora queremos hacerlas. Cambia nuestro pensamiento, nuestro entendimiento, nuestras acciones, la manera en que nos vestimos, la manera en que caminamos, la manera en la que hablamos. Todo lo que nosotros éramos trae un cambio cuando el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Nos corrige, nos redarguye, porque no todo es bueno, nos corrige y nos redarguye, pero también nos da las fuerzas que necesitamos para nosotros poder hacer y obedecer la voluntad de Dios. De ser cristiano, la parte más difícil de ser cristiano es la obediencia. Dice la Biblia, obediencia quiero y no sacrificio, porque Dios sabe que con sacrificios usted pudiera sacrificar su dinero y trabajar y traerle todo lo que usted se gane y ponerlo ahí y decirle, Señor, mira mi sacrificio aquí, con esto yo te honro. Sin embargo, el Señor mira ese sacrificio desde lejitos, porque eso no es lo que Dios está buscando de nosotros. Dios me dice, quédate con tu sacrificio, mi hija, y quédate con tu dinero, que te lo mandé yo. Porque no sé si tú sabes, pero el dueño del oro y la plata es Dios. Lo mío, el Señor no lo necesita. Si nosotros hemos recibido un peso, es porque el Señor nos lo hizo llegar. De cualquier manera que nos haya llegado, fue el Señor quien hizo que ese peso llegara donde nosotros. Entonces, el dinero y los sacrificios para Dios no son la prioridad, sino la obediencia. Hoy vamos a estar hablando, para usar de ejemplo el tema del pastor, de todas las cosas que hacemos, que cambiamos y que somos una vez hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Vamos a conocer un poquito del profeta Ezequiel. No sé quién ha leído el libro del libro de Ezequiel en la Biblia, un libro interesantísimo, con mucha información, ¿verdad? Yo los voy a mandar, los voy a recomendar a que lo lean. Vamos a empezar con un poquito de historia. El ejemplo del profeta Ezequiel. Ezequiel, hijo de Buzi, un sacerdote de la familia de Sadoc, nacido y criado en la tierra de Judá. Ezequiel fue contemporáneo con Jeremías, pero era más joven. ¿Ustedes se acuerdan de Jeremías, que estaba predicándole, ¿verdad?, esclavizados al pueblo de Judá, ¿verdad?, a Israel? Nacido y criado en la tierra de Judá. Ezequiel, contemporáneo con Jeremías, pero un poquito más joven. Mientras Jeremías ministraba a los judíos que quedaban en Judá, Ezequiel ministraba a los que habían sido desterrados a Babilonia, después de la derrota del rey Joaquín. Fue llevado a cautiverio allí en el año 597 a.C., junto a 10,000 esclavos más. Usted ya sabe lo que significa la palabra cautiverio. Libres, esclavos, presos. Fueron llevados, sacados de su casa en contra de su voluntad para esclavizarlos y dominarlos.
Una cosa que tenía el pueblo de Israel era que le encantaba reproducirse. Esa gente, y eso fue una ordenanza de Dios. Dios le dijo, donde quiera que vayan, porque así es que el pueblo se hace fuerte, reproduzcanse. Y aún en la esclavitud, siempre el pueblo de Israel, y por eso no han podido ser eliminados. Han podido matar miles y miles y miles, y no han podido eliminar el pueblo de Dios. Entonces, Ezequiel estaba cautivo, ¿verdad? Año 597 antes de Cristo, junto a otros 10,000 presos. Esta fue la segunda deportación. En la primera deportación se habían llevado a Daniel. ¿Se acuerdan de Daniel? Daniel, igual que Ezequiel y que Jeremías, todos contemporáneos, pero cada uno de ellos con un ministerio y un trabajo distinto. Jeremías en Egipto, en Israel, dándole, ¿verdad?, a los que quedaban. Mientras que Ezequiel estaba en Babilonia, Daniel también estaba en Babilonia, pero estaba al lado de los ricos. Entonces la necesidad que estaba pasando Daniel era distinta y las cosas que atravesó en su vida tuvo momentos difíciles, pero eran distintas a las cosas que tuvo que enfrentar Ezequiel. El profeta Ezequiel tenía un ministerio particular y es el único en la Biblia que hacía teatro. Se puso tan creativo que hacía teatro para personificar el mensaje, porque la gente no quería escucharlo. El mensaje de Ezequiel fue mucho más espiritual, el más espiritual de todos los profetas de la Biblia. O sea, desde Génesis hasta el Apocalipsis, el libro más espiritual, el profeta más espiritual fue Ezequiel. ¿Por qué? Porque trató directamente con la persona de Dios. Inició su ministerio 5 años después de haber estado en Babilonia, ya a la edad de 30 años. Era un sacerdote, como su padre, pero nunca llegó a ejercerlo, sino que se convirtió en un predicador callejero. Me lo imagino en estos días, para modernizarlo un poquito, con su gorrito y su trenza y su pantalonzote, pues en la calle, predicando, diciéndole a la gente, ¿verdad?, lo que el Señor le había dado a él. 22 años hablando acerca del castigo de Dios y de su salvación, y haciéndole un llamado al arrepentimiento y a la obediencia al pueblo de Judá. 22 años es una vida entera. Si comenzó a los 30, terminó a los 52, hasta donde nosotros sabemos, porque sabemos que si siguió, ¿verdad?, lo que le tocó después. 22 años de servicio callejero, todo ese tiempo siendo esclavo y siendo cabeza del grupo, ¿verdad? Porque ya establecimos que eran 10,000 los que habían sido cautivados junto con él. Jeremías enviaba un mensaje a Babilonia diciendo que la ciudad sería destruida. Jeremías, desde donde estaba, ¿verdad?, mandaba un mensaje a la ciudad, a los judaítas en la ciudad de Babilonia, diciéndole: la ciudad de Jerusalén, que era su tierra, va a ser destruida. Y Ezequiel confirmó que la ciudad iba a ser destruida. Le advirtió al pueblo que debían volver a buscar a Dios. Y un mínimo de remanente fueron los únicos que escucharon y aceptaron el mensaje y decidieron regresar a Jerusalén muy desanimados. Eso ahí, guárdenme esa historia. En el capítulo 1 del libro de Ezequiel, Ezequiel tiene su primera visión. En esta primera visión, Ezequiel es llamado por Dios a ser profeta.
Eso fue lo primero que Dios le dijo a Ezequiel. Lo llamó a ser profeta. Nada lo había preparado para el despliegue de la gloriosa presencia de Dios y su grandioso poder. La enorme nube resplandecía con relámpagos y brillaba con una luz radiante. Esa era una visión, ¿verdad?, que estaba teniendo Ezequiel. Esta visión le reveló a Ezequiel la santidad de Dios y lo preparó para lo que Dios le diría. La gloria del Señor se le apareció ante Ezequiel como un halo luminoso, o sea, como un arco que iluminaba todo el alrededor. Al Ezequiel presenciar la visión de la gloria de Dios, que de hecho en el capítulo 1 se mueve, ¿verdad? La gloria de Dios estaba con Jerusalén y describe cómo se mueve y se aleja de Jerusalén. Cuando Ezequiel vio esa visión, cayó de rodillas, tirado en el piso, humillado delante de la presencia de Dios. Y lo que primero que eso le hizo sentir fue: qué pecaminoso soy, qué insignificante soy yo. Porque la gloria de Dios es perfecta. La gloria de Dios es luz, santidad. La gloria de Dios es reflejo del Altísimo, literalmente delante de la presencia de Jehová. Entonces, y aquí vamos a leer en el capítulo 2 de Ezequiel, yo quiero que por favor lo lean conmigo. Mientras Ezequiel estaba en el piso, tirado en el piso, no arrodillado, un poquito más. Usted sabe, cuando usted se arrodilla y no aguanta y se lanza a humillarse. Me encanta esa posición, porque ese es el lugar más bajo donde nosotros podemos llegar. Ahí es donde viene la gloria de Dios. Por eso Ezequiel, por esa obediencia, por esa humillación y por él haber podido entender y reconocer que era un pecador y que era insignificante, y poder presenciar la gloria del Señor, le quitó todas las fuerzas. En el capítulo 2 de Ezequiel, y vamos a leer, dice: me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí, a ellos y a sus padres que se han rebelado hasta este mismo día. Lo primero que para poder Ezequiel ponerse sobre sus pies, tuvo que el Espíritu Santo entrar dentro de él. Entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Si el Espíritu Santo de Dios no hubiese entrado a Ezequiel, Ezequiel no hubiese podido completar ni hacer su llamado. No hubiese podido llevar su ministerio como Dios lo tenía establecido para él. Porque antes de eso él estaba en el piso, que no podía ni moverse. Y solamente un segundo, luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba. Y la segunda parte: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, gente rebelde que se rebelaron contra mí, y sus padres que se han rebelado contra mí hasta este mismo día. No fue ni la tercera ni la cuarta generación. Era la primera y la segunda generación, padres e hijos, los que en este momento estaban rebelados contra Dios. Y esa es la historia del pueblo de Israel.
Israel es un pueblo rebelde que cada 2 meses, dura 2 meses conectado sin mirar para los lados. Y duran 5 y 10 años en desobediencia. Y cada vez hay que castigarlos al punto de la destrucción para que ellos puedan de nuevo inclinarse a volver a mirar a su creador. Yo pues, vamos aquí, y sus padres se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. ¿Qué le está diciendo el Señor? Esa gente, cuando tú les estés hablando de mí, no te van ni a mirar. Sus acciones, sus facciones no va a cambiar. A ellos no les va a importar lo que tú les estés diciendo. Su rostro se va a quedar duro, impuro. No les va a causar ningún efecto, como nos pasa a nosotros que oímos la palabra de Dios y nos sentimos contrictados. O que cuando nos reprenden, cuando nos corrigen, cuando vemos que hacemos algo malo, nosotros tenemos ese alguito que dice, oh Dios, Señor, sí, no estuvo bien, no, ¿verdad? Duro rostro y empedernido corazón. No importa lo duro de sus corazones, la terquedad de ellos no los va a permitir ni siquiera que te escuchen. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, ya lo ha mencionado 3 veces, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Ahí está eliminando Dios las excusas de que nadie vino a contarnos, ¿verdad? Que que Dios existía, que había que arrepentirse, que había que buscar la presencia de Dios. Y le dijo, y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casas rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escrita en él endechas, lamentaciones y ayes. El Señor le había entregado a Ezequiel un libro lleno de condenación. Ayes son lamentaciones, ay, ¿verdad? De dolor, lamentaciones. El Señor le entregó un libro a Ezequiel dándole el mensaje que era que él debía predicar, lleno de dolor, lleno de sufrimiento, lleno de la historia que Israel iba a volver a vivir una vez más gracias a su desobediencia. En el capítulo 3, Ezequiel se comió el rollo y le fue dulce como miel a su paladar. ¿Y por qué unas palabras tan fuertes? Y cuando tú sabes que te toca salir a hacer un mensaje tan doloroso, ¿por qué va a ser dulce a su paladar? Porque todo lo que Dios tiene para su pueblo es bueno, agradable y perfecto. No es necesario que el pueblo esté de acuerdo. Fue dulce como miel a su paladar.
porque todas las cosas que el Señor tiene para nosotros, aunque no sean de nuestro agrado, son las cosas que nos convienen. Dios le seguía diciendo lo que debía hacer y le hace otra advertencia. Le advierte, este trabajo no va a ser fácil, porque el pueblo le seguía diciendo, no te va a escuchar. Y Dios le hace una advertencia más, y quiero que vayan conmigo, en el capítulo 3, versículos del 7 al 10. Dice, mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quieren oír a mí. Ya Dios lo dijo en el capítulo 2. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente contra sus frentes. Dios hizo a Ezequiel más duro que al mismo pueblo de Israel. Le dio más fuerza. Su rostro iba a perseverar por encima de las acciones y los rostros y el poder y la arrogancia y la falta de interés y la desobediencia y de la idolatría. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. ¿Quién rompe un diamante sin una máquina? ¿Quién rompe un diamante? ¿Quién coge y le da un diamante con una pared y rompe un diamante? Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablare y oye con tus oídos. Estas son las primeras ordenanzas que le dio el Señor a Ezequiel. Ezequiel pudo contemplar la gloria. Yo me imagino en ese momento de cautiverio, en la situación en la que estaba, que no estaba en una situación privilegiada, estaban sentados al lado de un río. Sentados al lado de un río, y ahí estaban ellos, que un salmo los menciona, donde ellos colgaron las arpas y si estaban tan cansados y tan agobiados que el pueblo de Israel, que ya no querían ni orar ni cantar. Y los babilónicos le dijeron, ¿por qué no entonan ustedes sus cantos de alabanza? Hasta el pueblo de Babilonia, que eran los opresores, los que tenían afligidos, oprimidos al pueblo de Israel, sabía lo que provocaba la adoración. Mientras que el mismo pueblo de Dios, que son los reyes y los dueños de la adoración, se habían rendido. Delante de ese panorama, Ezequiel tenía el trabajo más difícil que hasta ese momento le había tocado enfrentar. Fue enviado a un pueblo que estaba viviendo una apostasía, porque ellos tenían en su pensamiento todavía la creencia de que ellos eran los hijos de Dios, de que ellos eran los favoritos de Dios, y vivían con ese ego, con esa altanería, sintiéndose superior a los demás pueblos por las cosas que el Señor en el pasado había hecho por ellos. Pero ¿qué pasa? Esta nueva generación es una generación que no escuchaba. Era una generación que estaba rebelde, que estaba haciendo idolatría como siempre, porque no hay un libro de la Biblia que yo me haya leído que hable de Israel donde no estén idolatrando otros dioses. Y este pueblo decidió, engañados, autoengañados, por eso se menciona apostasía, porque ellos mismos conocían la verdad y no se habían percatado de que la habían perdido.
En la primera visión que tuvo Ezequiel, ¿qué fue lo que pasó? Que el Señor le mostraba cómo no solamente estaba sobre el templo en Jerusalén, el Señor le mostró una visión que se levantó y salió del templo. Y esto le hizo entender a Ezequiel que donde quiera que Dios estaba, que donde estaba su pueblo, que Dios no tenía límites y que la presencia de Dios no necesitaba un templo ni un lugar físico para estar. La presencia de Dios está en todas partes. Abrió el entendimiento de Ezequiel, lo preparó y le dio las herramientas que necesitaba para llevar a cabo esta tarea que ahora le toca. ¿Qué fue lo que le dio? ¿Qué tenía Ezequiel? Yo les voy a contar algunas de las pequeñitas cosas que el Señor le pidió a Ezequiel que hiciera. Ya ustedes saben que mandándolos, ¿verdad?, a predicar, el mensaje de Ezequiel era siempre arrepentimiento y salvación, que es literalmente el mensaje de hoy en día. Arrepentimiento y salvación. Porque si hay una cosa que tiene Dios es que siempre, cuando llegue el arrepentimiento, la bondad del Señor no se aparta de nosotros. En todo lo que hacemos, y nos castiga, nos corrige, nos castiga y luego nos perdona y nos limpia y nos fortalece y nos manda de nuevo a la batalla para que sigamos creciendo. Yo siempre he pensado que Dios tiene hijos favoritos. Yo siempre he dicho, para mí, Daniel, con el debido respeto, es el hijo favorito de Dios. Pero leyendo Ezequiel, Marcos, leyendo el libro de Ezequiel, yo siempre tuve esa duda, inclusive en un momento pensé traer un mensaje al respecto, de que si Dios verdaderamente tiene algún hijo que sea de sus favoritos. Y leyendo el libro de Ezequiel me di cuenta que Daniel es su hijo favorito. Mira, puede decir que no, pero las cosas que Ezequiel tuvo que pasar, todas las cosas que Ezequiel tuvo que vivir durante 22 años y nunca dejó de obedecer. Nunca. Y les voy a mencionar algunas de las cositas, ocurrencias de Dios. Ezequiel vivía lo que predicaba. Esa es la parte más difícil, porque todos nosotros podemos sentarnos a estudiar y preparar un mensaje en base a lo que hemos estudiado. Pero aplicar a nuestras vidas esos mensajes marca 100% la diferencia. Cada uno de nosotros, usted sabe que cuando el Señor le da un mensaje a uno para predicarlo, una enseñanza, una clase, es porque está trabajando con uno primero de manera personal. Y luego, a través de lo que uno está aprendiendo, entonces con el pueblo de Dios y con los que van a recibir el mensaje. O sea que de aquí ni me salvo yo, ni se salvan ustedes. Estamos todos metidos en el lío. Ezequiel vivía lo que predicaba. En una ocasión Dios le ordenó permanecer tendido sobre su costado por 390 días, de los cuales solamente podía comer 225 gramos de comida diariamente. Y debía ser cocinada sobre estiércol. 390 días. ¿Usted se imagina cómo hacía sus necesidades Ezequiel? 390 días sobre un costado. No se pudo parar. Y 225 gramos de comida al día.
y debía ser cocinado sobre estiércol. Si usted está cocinando sobre estiércol, ¿qué usted está comiendo? Literalmente, de muchas maneras, Ezequiel presentó las parábolas, ¿verdad? Lo que les decía ahorita, representaba escenas de manera muy interesante. O sea, cuando él tenía una palabra, como la gente era tan terca y no querían escuchar el mensaje, Ezequiel se convirtió en un actor de teatro y personificaba sus mensajes. Entonces, si Ezequiel quería hablar del arrepentimiento, me lo imagino quizás parado delante de la audiencia de los que podía reunir, haciendo señas de arrepentimiento y de arrodillarse y de perdón, para que las personas, al menos como no lo estaban escuchando, lo pudieran ver. De muchas maneras él le habló en los días más tenebrosos de la nación. Fue como que Daniel estaba depositado en el valle, en la tierra más profunda, en el lugar más oscuro, así lo describe la Biblia. Tuvo que hacer frente al hecho de que las personas habían perdido total esperanza, que es la cosa más difícil con la que usted puede trabajar. Cuando una persona perdió la fe, no importa lo que usted le diga, porque esa persona, usted ve que yo normalmente mi término es que tiene una excusa para cada solución. Hay personas que tú le das 10 soluciones y ellos te tienen 11 negativas para eliminar las 10 soluciones que tú trajiste a la mesa. En esa situación se encontraba Ezequiel. El pueblo había perdido la fe, había perdido la esperanza, se sentían, porque déjenme decirle, el pueblo de Dios es un pueblo bendecido y privilegiado. Y Dios siempre ha tenido a su pueblo con una vida, y hasta el día de hoy podemos verlo, bendecida y privilegiada. Los judíos al día de hoy siguen siendo de los más ricos, de los más adinerados a nivel mundial. Israel, siendo un país tan pequeño, es de lo que más recursos económicos tiene, más tecnología, más avanzado en ciencia. Esa gente son tan inteligentes que han encontrado una fuente para producir agua. El cerebro, todo lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel desde por miles y miles de años. Y nosotros podemos todavía ver parte de esas cosas que el Señor ha hecho. En estos días, el pesimismo, sumergidos totalmente en pecado. El pueblo no escuchaba. Por lo tanto, Ezequiel recurrió al método de las parábolas y de las interpretaciones teatrales. El Señor le ordenó rasurarse la cabeza y la barba con una espada. Entonces, si usted tiene el pelo largo y usted coge una espada de 2 filos y la ordenanza fue rasurarse y Dios le dijo las direcciones, o sea, yo quiero que tú te cortes este lado hacia acá, hacia abajo, pero la parte de atrás yo quiero que tú la levantes y que le entre la espada así aleatoriamente. Y cuando yo lo estaba leyendo, yo decía, Dios mío, pero ¿y qué tú crees que va a aprender Israel? ¿De qué le importa a la gente si se cortó el pelo, si se cortó la barba, si tiene un mechón más largo que otro, si quedó aniquilado? Eso no hace ningún sentido. Pero dice la Biblia que esto será como símbolo de cómo quedaría la ciudad de Jerusalén y el pueblo cuando Dios la destruyera a causa de su idolatría. Literalmente, Dios es un genio. Dios es un genio. Señores, porque qué relación tiene una cosa con la otra.
¿En qué manera? ¿Cierto? Un corte de pelo, cortarse la barba. Ustedes saben que ellos no se cortaban ninguna de las dos cosas, se hacían recortes ligeros. Tiene un significado tan especial. Y el Señor, por lo mismo, bueno, como no te van a ver, como no te van a escuchar y no te van a recibir tu mensaje, ellos te van a ver. Porque no quiero que nadie diga que no hubo profeta en el tiempo de Ezequiel. No quiero que nadie me diga, Señor, yo no escuché a nadie, yo no vi a nadie. Entonces el Señor se aseguró de poner el mensaje delante del pueblo de Israel. Otra de las cosas que le prohibió demostrar tristeza cuando muriera su esposa. En una de sus visiones el Señor le dijo, tu esposa va a morir. Y le dijo, no llores ni lleves luto. En ese tiempo el luto era muy importante. 1.000.000 de veces más importante que cuando nosotros estábamos pequeños. ¿Ustedes se acuerdan que alguien fallecía y la gente duraba 6 meses de blanco y negro? No se ponía un merengue, no se prendía música, pero no solamente en la casa del difunto, el vecindario entero. Por lo menos el respeto con la música, con las bullas, con la corredera. Los muchachitos no podían jugar en esa calle porque tenía un significado, el luto. Así era para el pueblo de Israel. Y Dios lo está mandando en ese momento a ir en contra de sus propias creencias, a ir en contra de las creencias del pueblo al que Él le está predicando del arrepentimiento. ¿Por qué tú vas a pecar si ellos lo veían de esa manera? Si lo que tú nos estás llamando a nosotros al arrepentimiento. Pero Dios le dijo, no llores ni lleves luto, porque con esto les quiero avisar que cuando les destruyan la ciudad, no les va a dar tiempo para dedicarse a lamentarse. Todo va a pasar tan rápido cuando llegue el momento de la destrucción que no van a tener un segundo para pensar en el sufrimiento, ni en lo que han perdido, ni en lo que dejaron atrás. Ese es un momento donde la gente va a empezar a correr solamente para salvar sus vidas. Y eso, las revelaciones de Ezequiel, las visiones de Ezequiel, forman parte del Antiguo Testamento, pero también forman parte del Apocalipsis. También forman parte de las cosas que todavía están por pasar. Y eso es una de las cosas que más me fascina del Señor. Que el Señor tiene su plan pasado, nos lleva en el presente, pero también tiene su futuro. Y con nosotros no hay diferencia. Así como Dios les está haciendo esa advertencia a través de Ezequiel, también nos está haciendo esa advertencia a nosotros hoy en día. El otro día hubo un temblorcito chiquitito, y miles de gente salieron corriendo. Generó un pánico momentáneo. Así va a ser. Así va a ser el día de la lamentación. Y usted va a estar divertido, sentado, viendo películas, comiendo, divirtiéndose. Y el Señor, en un segundo, va a traer destrucción también sobre esta tierra. Y ese mismo mensaje del arrepentimiento y de la salvación, el Señor lo tiene preparado tanto para su pueblo como lo tiene preparado para nosotros. Ezequiel cumplió cada una de las cosas que el Señor le mandó. Otra de las cositas, entró en una casa ajena, se encerró en ella durante varios días y luego cavó un túnel y salió en medio de la calle. En este tiempo, ver una gente cavando en el medio de la calle no es nada. Están trabajando en construcción. Pero en ese tiempo no había trabajo de construcción y nadie estaba haciendo edificios.
salió un loco que se encerró en una casa. Usted se entró a la casa, a una casa ajena. Esa casa no era suya. Y se trancó dentro de una propiedad que no le pertenece. Y no bastándole, se puso a hacer un hoyo. Salió en medio de la calle. Y cuando salió, la gente se reunió para ver al loco. Todo el mundo. En ese momento, todo el mundo quería ver al loco. Y ustedes saben la reacción de Ezequiel cuando salió, que finalmente pudo ver la calle, aunque me imagino que no estaban asfaltadas. Eso soy yo en mi imaginación, pero déjenme decirle, dice la Biblia que no hay nada nuevo debajo del cielo. Cuando viene a ver, la tecnología de ellos era más moderna que la de nosotros. ¿Por qué? ¿Verdad? Pero la gente sorprendida. ¿Usted sabe lo que dijo Ezequiel? Arrepiéntanse y escuchen el mensaje que Jehová les envía, porque Dios me está a través de mí llamándolos al arrepentimiento. Los días de los ayes, de su lamentación y de su destrucción se está acercando. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Todos se arrodillaron y se arrepintieron. Señor, perdóname. No. Tal cual el Señor le había dicho. Una vez el mensaje estaba entregado, ellos inmediatamente dieron su espalda porque no querían recibirlo y se sentían que ya ellos estaban bien, porque recuerden, en su pensamiento ellos siempre han sido los hijos favoritos. Lo llevan dentro de su pensamiento, pero no lo llevan en su vida. Tienen a Dios en su pensamiento y dicen, Jehová es mi rey, pero le sirvo al rey de Babilonia. Pero adoro los dioses de Babilonia, porque no estaban obedeciendo a su rey. Lo reconocían porque les convenía. Dios le presentó en el capítulo 37, una visión de un campo lleno de esqueletos. Yo sé que casi todo el mundo ha escuchado hablar el valle de los huesos secos. Y Ezequiel está lleno, tiene 12 visiones. Si no me equivoco, es el libro que tiene más visiones. Creo que Daniel tiene 11. 12 visiones. Y en cada una de ellas hay un relato personal de Dios. En cada una de ellas, ese libro de Ezequiel no tiene desperdicio. Así que yo le voy a recomendar que cuando usted no encuentre qué hacer, póngase a estudiarlo y siéntese y analícelo un poquito. Y las cosas que usted no entienda, búsquela en internet, busque qué significa, qué era tal o cual cosa, para que usted sepa, ¿verdad?, de qué se trataban estas visiones. En esa visión, capítulo 37 de Ezequiel, el valle de los huesos secos, Dios le dijo a Ezequiel, profetiza sobre los huesos secos y dile a los huesos secos. ¿Ustedes saben lo que es huesos secos? Esqueletos. Eran esqueletos de cadáveres, un cementerio. Pero en vez de estar enterrados, los muertos estaban todos esparcidos uno encima del otro. Yo que estudié medicina y sé cómo el cuerpo se va disecando, llega literalmente, mis hermanos también han tenido un cadáver, porque en República Dominicana hay que tener un cadáver real para estudiar medicina. No puede ser falso. Entonces a mí me tocó comprar mi cadáver y pelarlo, quitarle la piel, quitarle las uñas, los ligamentos, los músculos. Esa parte del trabajo. Tienen que pasar muchos años antes de que la piel se diseque, que quede adherida totalmente al hueso. Nosotros los médicos lo lavamos con cal. Usamos un aceitico y le echamos cal y eso nos ayuda a retirar esa piel. Pero es bien difícil.
Entonces Dios había, ¿verdad?, todo este cementerio lleno de esqueletos, y Dios le dice a Ezequiel: profetiza sobre los huesos secos y diles: huesos secos, oíd la palabra del Señor. Y él obedeció y profetizó sobre ellos, y los huesos secos se llenaron de carne. Todo, la piel, los tentáculos, los nervios, los músculos. Una ordenanza que pareciera, ¿verdad?, sencillo, o pareciera difícil, dependiendo de dónde lo veamos. Dios me encanta. ¿Por qué? Porque Ezequiel está en obediencia, y por eso podía utilizar el poder de Dios. Dios le mandó a profetizar y le dijo: huesos secos, oíd la palabra del Señor. Los huesos no tienen oídos. Los huesos no tienen oídos, ya no son humanos como nosotros, ¿verdad? No tienen oídos, no tienen sentido, no tienen circulación, no trabajan. Yo cogía todos mis huesitos de mi esqueleto y nunca pude ponerlo de pie. Cuando quería verlo todo junto, tenía que acostarlo en el piso e ir armándolo por piezas. Y él obedeció y profetizó sobre ellos, y los huesos secos se llenaron de carne. Le ordenó darles otra bendición, y los cuerpos adquirieron vida y resucitaron. Cuando viene a ver, lo hizo un ejército, porque así es Dios. Resucitaron, y les dijo: esto es lo que voy a hacer con mi pueblo. Ahora, como están muertos y desamparados, pero yo, Jehová, les daré vida nueva y los llenaré de bendiciones. Como padre, como tía, que no soy padre, no me imagino planeando en tiempos difíciles, haciendo planes de bendición. En los días donde los muchachos están malcriados, uno lo que está sentado anotando a ver cómo es que lo va a castigar. Mientras que Dios no solamente los sacó del valle de los huesos secos, eran literalmente esqueletos inservibles, sin oídos, sin fuerza, sin ganas, sin ánimos. Y el Señor restableció esos huesos. Les dio sus músculos, les dio su piel, les dio su pelo, y les devolvió la vida a través de la profetización de Ezequiel. Este libro de Ezequiel se puede dividir en 4 partes. Entre los capítulos 1 y 3, Ezequiel fue un atalaya para Israel. Atalaya es el vigilante que se queda afuera, que va a anunciar las malas noticias. Cuando estamos cercados, hay uno que siempre viene y dice, cuando los muchachitos están en travesura: por ahí viene mami. El que avisa, pero avisa no lo bueno, lo malo. Atalaya, porque trae fuerza. Avisa lo malo. Entonces, los capítulos del 1 al 3, Israel fue un atalaya para el pueblo, Ezequiel fue un atalaya para el pueblo de Israel. Entre los capítulos del 4 al 24, 20 capítulos. La devastación y el castigo que recibiría el pueblo por parte de Dios. Entre los capítulos del 25 al 32, que son 7 capítulos,
dedicados a las naciones vecinas, a Babilonia y a todos sus alrededores, dejándoles saber, no te pienses que no te voy a castigar a ti también, porque por encima de cualquier cosa, Israel es mi pueblo. Y como tú has castigado a mi pueblo y has traído a mi pueblo como esclavo y lo has humillado y lo mataban y los violaban, yo también te voy a destruir a ti. Como todo un padre, defensor, peleando por sus hijos. Ellos también tendrían que pagar por cada uno de sus pecados. Y los últimos capítulos, del 33 al 48, son 15 capítulos. Entre estos 15 capítulos, el libro proclama un mensaje de esperanza en el que resalta la fidelidad de Dios y profetiza bendición sobre su pueblo. ¿Usted está entendiendo el mensaje de Ezequiel? En el libro de Ezequiel, la palabra hijo de hombre se menciona exactamente 100 veces. Y ese nombre significa humanidad. La definición de hijo de hombre, humanidad, es que Ezequiel es simplemente humano, pero también significa Dios fortalece. Dios le está recordando a Ezequiel, 100 veces, tú eres un hombre más, igual que los hijos de Israel. Yo me fortalezco en ti. Yo te fortalezco para mantener la humildad y poder, como siempre, en todo lo que Dios hace, darle la gloria al Señor. Y no ni una ni dos, 100 veces. ¿Qué número más preciso? 100 veces le dijo, hijo de hombre, recuerda tu humanidad, que Dios no quería que él lo olvidara. Ezequiel es un ejemplo que el Espíritu Santo es un milagro divino, como nos explicaba el pastor en la prédica pasada. Y yo, ustedes saben, pensando que nunca, ¿verdad? Pensando, y decía, Dios mío, Pri, qué gente más mala. Ese pueblo de Israel, si esos muchachos fueran hijos míos, yo tuviera una vergüenza que yo no le andara diciendo a nadie que una gente que no pueden durar 50 años tranquilos sirviéndote, son hijos tuyos. Es vergonzoso. Y es una historia que se repite una y otra vez en toda la Biblia, una y otra vez. El pueblo de Israel no se cansaba de alejarse de Dios. Su tarea favorita era alejarse de Dios. Pero usted sabe qué, me sentí como una descaradita diciendo eso. El pueblo de Israel no tenía el Espíritu Santo dentro de ellos. No podemos compararnos. Ni siquiera podemos comparar a Ezequiel con ellos. Porque el Espíritu Santo de Dios entró a Ezequiel, no al pueblo. Y nosotros somos Ezequiel o somos el pueblo. En algún momento nos ha tocado ser las dos cosas. Hay días donde nos toca pararnos y profetizar y orar y predicar y compartir una enseñanza y traer un mensaje. Pero hay días donde nosotros somos los rebeldes, que no queremos ni ver, ni escuchar, ni oír. Y eso, que dentro de nosotros mora el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, ellos no tuvieron la oportunidad, el pueblo de Israel,
de tener la bendición que nosotros hoy en día podemos disfrutar. Ellos, y en ese tiempo de la ley, los pecados se pagaban con sacrificio. Por eso el Mesías causó esta revolución y rompió todas esas leyes para que nosotros no tuviéramos que seguir dependiendo de nuestra humanidad, porque como humanos normales que somos, nunca vamos a poder llegar a mantenernos en el lugar donde Dios nos quiere. Esa fue la primera enseñanza que tocó mi corazón. No son mejor que ellos. Son más privilegiados. Y estoy hablando de nosotros. No somos mejor que Israel. Estamos en tiempos distintos y somos más privilegiados que ellos, porque nos ha tocado el Espíritu Santo. Lo que nosotros sí tenemos es el poder y la autoridad que tuvo Ezequiel para llevar a cabo esos 22 años de ministerio, sin haberle fallado ni una sola vez a Dios. Y ese es el mensaje por el que yo quiero que ustedes se pongan sobre sus pies y oremos. Y que le pidamos al Padre, Señor, yo quiero ser como Ezequiel. Antes yo quería ser como Daniel. Yo quería ser como Daniel porque desde que Daniel dispuso su corazón, todavía no había empezado a orar. Desde que te dispusiste a escuchar, ya el Señor había respondido a la oración de Daniel. Por eso es que yo digo, Daniel es el hijo favorito de Dios. Pero usted sabe qué, se necesita mucha valentía para ser Ezequiel. Se necesita mucho sacrificio para sentarse 390 días de un solo lado sin poder moverse. Se necesita mucho más para enfrentar la dureza, para enfrentar los días más difíciles, para enfrentar lo malo, la mala vida, la pobreza, el hambre. Se necesita más para eso que para estar en la posición privilegiada en un reino donde estuvo Daniel. Y por eso vamos a orar. Padre amado, gracias. Gracias te damos, Padre. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Jehová, a ser como Ezequiel. Padre, el Espíritu Santo ya